Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a este primer vídeo de dos que van a ser en total. En este primero vamos a hablar de los Austrias mayores, que se componen por Carlos I, V de Alemania, y por Felipe II. ¿Quiénes eran los Austrias? Los Austrias va a ser la nueva casa heredera de la monarquía hispánica. Ya no son los Trastámaras, sino que van a ser los Habsburgo o los Austrias quienes van a comenzar a gobernar en los territorios y los reinos peninsulares e hispánicos hasta que lleguen los Borbones en el siglo XVIII. Así que durante el siglo XVI y el siglo XVII vamos a tener a los Austrias, divididos en mayores y en menores. Carlos I de España, V de Alemania, emperador del Imperio Germánico, es nieto de Fernando de Aragón, de Isabel y de Maximiliano. De ambos abuelos va a heredar los territorios que vemos aquí a continuación. En rojo tenemos los de Castilla, en naranja los de Aragón, en gris lo de su padre, Felipe I, en verde la herencia del imperio de Maximiliano y en amarillo las adquisiciones que va a hacer, que veremos ahora a continuación. Vamos a dividir el tema en problemas internos que ocurren dentro de lo que denominamos España y problemas externos que ocurren en Europa, generalmente va a ser en el imperio. El principal problema que tiene Carlos a su llegada a los reinos peninsulares de la monarquía hispánica es que es un extranjero y no es capaz de adaptarse a las costumbres y a los modos de hacer de aquí. Tampoco la gente lo aceptó, puesto que venía de fuera de Flandes y no había sido un rey, digamos, típicamente hispano. Y va a tener las comunidades y las germanías como principales problemas internos. Las comunidades son que los nobles, artesanos y campesinos se unieron contra la desatención de Carlos, ya que prestaba más atención a los problemas del imperio que a los problemas de la monarquía hispánica. Ambos fueron derrotados en 1522, pero aún así el rey tuvo que aceptar algunas peticiones. Las germanías va a ser la unión de artesanos y campesinos contra la nobleza de sus territorios, que aún conservaban mucho poder y les hacía pagar impuestos muy altos, ocupaban todos los cargos públicos y políticos de ayuntamientos y demás. Entonces, Carlos, para sofocar esto, se tuvo que apoyar en la nobleza local para vencer las germanías. Esto, si lo tenemos en cuenta, es algo muy importante porque va en contra del auge de la burguesía, que ya hemos ido explicando anteriormente en el tema, cómo esto va tomando importancia a lo largo de la Edad Moderna. Los problemas externos van a ser principalmente tres: contra Francia, contra los turcos y contra los protestantes. Vamos a ver que esta tónica, estos tres problemas se van a repetir a lo largo de todo el siglo XVI, XVII y XVIII. Pero nosotros nos vamos a centrar en unos breves problemas externos. El primero es contra Francia, batalla de Pavía, 1525. Francia, con Francisco I de la Casa Valois, se vio rodeado por los territorios de la monarquía hispánica. Si nos acordamos en el mapa, si no retrocedemos, tenemos arriba a la derecha, es decir, al este, el Sacro Imperio. Abajo al sur tenemos los territorios italianos y los territorios de la península ibérica, que todos rodean a Francia. Con lo cual, Francisco intentó anexionarse el ducado de Milán, que estaba en amarillo en el mapa anterior, y perdió en la batalla contra Carlos I. Luego tenemos el sitio de Viena por los turcos de 1529. Los turcos atacaban Europa desde el este. Acordémonos que en 1453 cayó Constantinopla y llegan hasta Viena. Carlos V se ve en la obligación de hacerles frente en esta ciudad para que no avancen más contra Europa ni contra el imperio. Paz de Augsburgo, 1555. Es un hecho muy importante y que va a ser a su vez causa y motivo de la guerra de las religiones que ya hemos visto en el comentario que hicimos en clase. Tras una serie de enfrentamientos con los luteranos, nos acordamos que eran protestantes, Carlos I se vio obligado a firmar una paz donde aceptaba el protestantismo, ya que muchos de los príncipes dentro del imperio eran protestantes, algo que ya hemos visto en clase. ¿Y quién va a ser el heredero de Carlos? Felipe. Carlos abdicó en su hijo, Felipe II, pero este no heredó ni Austria ni el imperio, sino que sería el hermano de Carlos, Fernando, quien heredaría estos territorios. A pesar de esto, Felipe II poseyó un imperio muy grande, el cual se decía que nunca caía el sol en su imperio. ¿Por qué? Porque tenía territorios tanto al este como al oeste, con lo cual el sol siempre iluminaba alguno de sus territorios.
Las Filipinas, por ejemplo, se llaman así en honor a Felipe. Felipe II, como comentaba anteriormente, no hereda ni Austria ni el Imperio. Aquí vemos los territorios que van a conformar la monarquía hispánica de Felipe II. Como vemos, por todo el mundo hay territorios. Por América, por África, por Asia. Y hay que tener en cuenta que en 1580 Felipe se incorpora a la monarquía el Reino de Portugal, con lo cual suma aún más territorio. Igualmente que con Carlos hay problemas internos y problemas externos. El principal problema interno que tiene Felipe II dentro del territorio peninsular es la rebelión de las Alpujarras, en 1568. Un año antes, Felipe promulgó la pragmática sanción, por lo cual los moriscos debían de castellanizarse, es decir, adoptar las costumbres, la lengua castellana y olvidar las musulmanas. Esto produjo una serie de insurrecciones que tuvieron el apoyo turco, restablecieron durante un breve periodo de tiempo las costumbres musulmanas y los insurrectos se refugiaron en las montañas, ya que era un lugar muy seguro y desde donde era muy complicado que las tropas de Felipe le atacasen. Juan de Austria, tras una larga temporada, consiguió sofocar la revuelta y las consecuencias fueron devastadoras, como podéis ver en la parte de Andalucía del temario. 60.000 moriscos murieron, 50.000 huyeron y 80.000 fueron trasladados a Castilla para que adoptasen el modo de vida cristiano. Evidentemente sus casas y sus tierras se las quedaron los cristianos que vivían en las Alpujarras y las zonas cercanas. Primer problema externo que tiene Felipe II contra Francia, la victoria de San Quintín en 1557. Francia había invadido Nápoles y Felipe II dijo: ¿que me vas a invadir tú a mi Nápoles? Pues te invado Francia. Y con las tropas que tenía, los tercios viejos que tenía en los Países Bajos, conquista Francia, el norte de Francia. Y se produce la batalla de San Quintín, donde Francia es de nuevo derrotado. Esta victoria fue crucial para la hegemonía del imperio en Europa. Luego veremos que España, con la guerra de los 30 años, va a caer en un pozo enorme. Pero ahora mismo está España muy fuerte, está en el top de su poder ahora mismo. El Escorial de Madrid, el monasterio, se levantó en honor a esta batalla. El segundo problema va a ser los turcos, de nuevo. La batalla de Lepanto, 1571, de las mayores batallas navales que ha habido en la historia moderna. Felipe II organizó junto a Venecia y al papado la Liga Santa para luchar contra los turcos, porque estaban haciendo estragos en el comercio oriental. Vencieron en esta batalla el avance turco y fue un hito de las batallas marítimas. Fue un duro golpe para los turcos del que jamás se repusieron y empezó el declive del imperio turco. Y ya el Mediterráneo se pudo asegurar como zona de comercio tranquila y segura. Por último tenemos la creación de las Provincias Unidas en 1579. En los Países Bajos se había extendido el calvinismo y empezaron a rechazar que se pagase tributo e impuestos a la corona española. Tras una serie de enfrentamientos entre las tropas holandesas y los tercios hispánicos, una parte del territorio se independizó y formaron las Provincias Unidas.